Pues muy buenos días, amigos. Hoy es día 25 de febrero, ayer fue Día de la Bandera. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este tema tan increíble, tan amplio. Verdaderamente hay tanto que decir de lo que es un régimen de propiedad en condominio. Entonces, vamos a dar algunos de los aspectos básicos de cómo es la estructura de un condominio desde el punto de vista legal. Ya sé que a ustedes les gusta más la práctica, les gusta más dónde cargo, dónde abono, como les dijo el contador, y qué nombre le pongo en el catálogo de cuentas a cada cosa. Pero en la medida que nosotros conocemos el manejo jurídico, en esa medida nosotros somos capaces de poder entender cabalmente la ley, los esquemas jurídicos en general, los criterios y sobre todo podemos ir obteniendo los beneficios de estas figuras. Entonces, vamos a hablar cuál ha sido el desarrollo de la propiedad, no solo en México, sino en el mundo. La palabra propiedad proviene de un vocablo latín. Ya saben que todo el derecho se originó en la antigua Roma y increíblemente todos estos conceptos ya se manejaban desde la Roma antigua, antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, este vocablo latino se denomina propietas, que a su vez deriva de proprium, cuesta trabajo. O sea, lo que pertenece a una persona. Cuando ustedes escuchen la palabra real, no hacemos alusión a los reyes o a la realeza, sino hacemos alusión a las cosas. A partir de este momento vamos a escuchar esta expresión. En el latín, la palabra res significa cosa, de tal suerte que todo lo que tiene que ver con los derechos reales son derechos que ejerce el ser humano sobre las cosas. Y el derecho real por excelencia es el derecho de propiedad. En sus etapas iniciales, los romanos no tuvieron una palabra específica para expresar todo lo que concierne al derecho de propiedad. Fue hasta Cicerón, que vive en el siglo I después ya de Cristo, cuando se utiliza la palabra mancipium, y con ello se designa la propiedad y posteriormente viene la de dominium, que se utiliza hasta la actualidad. El dominio es el derecho que se tiene para ejercer sobre una cosa, el aspecto más amplio, el poder hacer con esa cosa lo que queramos. Por eso en la actualidad se concibe como el derecho real por excelencia, el más antiguo y conocido de todos los derechos, que permite que se pueda llevar a cabo todo lo que queramos sobre una cosa. A eso le llamamos un derecho de propiedad. Ahora, este derecho de propiedad en la antigua Roma se dividía, esto no está en la lámina, se los platico, se dividía en tres grandes ramas: el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi. Estos tres en su conjunto formaban, y hasta la actualidad así es, forman la propiedad. El utendi quiere decir el derecho de usar las cosas. El fruendi es de recibir los frutos y el abutendi es de poder disponer de la cosa como queramos, poder venderla, poder sujetarla, transmitiendo su uso goce como en el arrendamiento y en el comodato, o transmitir el uso y los frutos que es en el usufructo, etc. Entonces, estas tres características de la propiedad en la antigüedad han venido desarrollándose y llegan hasta nuestros días. Entonces, en la lámina que les muestro, estamos viendo algunas de esas características que van a ver cómo se siguen reflejando en la actualidad. Decimos que la propiedad es el señorío más general que existe sobre la cosa, completo, pleno. Procura ventajas a su titular, no solo puede usar y gozar la cosa, sino que abusa de ella. ¿Cómo abusa? Pudiendo disponer de ella.
Y este señorío que se ejerce, este derecho que se ejerce sobre el bien, sobre la cosa, no requiere que yo esté en contacto con la cosa. Esto es algo muy interesante y muy importante, porque por eso se pueden hacer entregas virtuales de los bienes. Cuando yo vendo una cosa y otra persona me la compra, nosotros podemos estar en una oficina o en nuestra casa o en algún lugar diferente a donde está la cosa. En un ejemplo real pensemos, el bien se encuentra en Estados Unidos, es un departamento en Miami y se juntan dos personas, uno le compra al otro, se firma el papel y esa entrega que a partir de ese momento el vendedor le hace al comprador es una entrega virtual. No estamos en el lugar de la cosa, pero ya estamos entregando ese derecho. Por eso decimos que el señorío no requiere que el titular esté en contacto inmediato y directo o permanente con la cosa, sino que basta con que con base en el derecho de propiedad tenga la posibilidad de ejercerlo libremente. Y algo también muy interesante es que en la antigua Roma no se consideraba la propiedad sobre bienes intangibles, sino únicamente sobre bienes corpóreos o tangibles. Esto ustedes como contadores lo comprenden muy bien porque por esto hay una clara distinción en el manejo. Sin embargo, a partir de Justiniano I el Grande, que es el último emperador de Roma, es que se hace una gran compilación del derecho, que es así como el punto de quiebre entre lo antiguo y lo nuevo en Roma, y se hace a través de esta compilación la incorporación de nuevas normas. Y a partir de ahí se considera la propiedad de los bienes intangibles, que fue pues todo un avance en esa época y que en la actualidad es algo pues totalmente entendible, normal, y lo vamos a ver aplicado a las leyes del régimen de propiedad en condominio, porque tenemos el famoso pro indiviso. Bueno, todo el tema de la propiedad se vino manejando como la propiedad horizontal, donde tenemos la propiedad sobre una cosa perfectamente definida, delimitada. Fue a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial que surgen las leyes del condominio. Esto como consecuencia de que las personas del campo emigran a las grandes ciudades. Y entonces es necesario que en lugares más pequeños, hablando a nivel de circunscripción territorial, quepan más personas. Y cuando son casas individuales, pues es evidente que no van a caber tantas personas como en los conceptos ahora de los condominios. En nuestro país, el primer condominio fue en la Ciudad de México y la primera ley que se publicó a ese respecto fue en 1954, jovencita la ley, ¿verdad? En la misma Ciudad de México. ¿Por qué nacen los condominios? Pues por esta necesidad de darle más productividad, hacer más negocio. No obstante, es evidente que la naturaleza humana prefiere tener la propiedad exclusiva sobre un bien. Sin embargo, en los condominios cambia todo el concepto. En los condominios existen dos elementos esenciales que los vamos a ver en todo tipo de condominio: las áreas privativas y las áreas de uso común. Esto es esencial a un condominio. Tiene que haber necesariamente la conjunción de estos dos conceptos, áreas privativas y áreas de uso común. Y por su forma existen condominios horizontales, verticales y mixtos. ¿Cuál es el horizontal? Cuando la propiedad está colocada en esa forma, de manera horizontal. ¿Y cuál es el vertical? Cuando, como su nombre lo indica, tenemos un edificio. Y los mixtos cuando combinamos estas dos formas. Y por su uso de suelo, tenemos condominios de uso habitacional, comercial e industrial. Es decir, esta forma ha permeado en todos los tipos de actividad humana. Bien,
¿Cuáles son los elementos que integran un condominio? A este respecto nos vamos a basar en la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México. ¿Por qué elegí esta ley? Pues porque la mayoría de ustedes operan en el Estado de México. Sin embargo, no dejo de aclararles que cada entidad federativa, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, etcétera, todas tienen su propia ley, porque esta ley es de carácter local, aunque se parecen mucho en sus conceptos esenciales, pero dependiendo de dónde esté ubicado el condominio del cual ustedes formen parte o al cual asesoren o del cual lleven la contabilidad, tendremos que ver la ley en especial. Entonces, esta ley, en su parte inicial, establece cuáles son los elementos básicos, los conceptos básicos del manejo que se hace, de la regulación que se hace del régimen de propiedad en condominio. Y entonces tenemos en primer lugar al condominio. ¿Qué es el condominio? Pues es un inmueble, punto de partida, un inmueble. No se puede dar, por lo tanto, el régimen de propiedad en condominio sobre bienes muebles. Son exclusivamente inmuebles, que pertenece pro indiviso a varias personas. Aquí, este es el carácter básico esencial del condominio, el pro indiviso, que lo vamos a explicar a continuación. Entonces, tenemos un inmueble que pertenece pro indiviso a varias personas, es decir, que tenemos ahí una copropiedad, pero una copropiedad muy especial, muy particular. Y que cumple con las condiciones, dice la ley en el Estado de México, que establece el Código Administrativo. ¿Quién es el condómino? El condómino es la persona física o moral. Nosotros normalmente pensamos en un condómino y viene a nuestra mente una persona física, pero esto no es verdad. El condómino puede ser tanto persona física como persona moral. Y es un copropietario, como decíamos hace un momento, es decir, que de manera plural, colectiva, comparte su propiedad respecto de ese bien, pero que aprovecha una unidad privativa, es decir, que aunque es copropietario, tiene una parte que es exclusiva en su propiedad. Y además de esto, comparte las áreas comunes. ¿Y qué es la unidad de propiedad exclusiva? Pues puede ser un piso, un departamento, una vivienda, una casa, un local, un área, una nave, sobre la que se tiene ese derecho de propiedad y uso exclusivos. Y esto tiene que estar perfectamente delimitado en la escritura. Aquí aprovecho para hacerles un comentario en la práctica. Muchos notarios, por prisas, a veces porque le confían las cosas a otra gente, qué sé yo, pero no señalan de manera clara, concreta y específica la propiedad que tiene la persona en cuyo favor se expide la escritura, y a posteriori trae muchos problemas. Cuando ustedes adquieran o asesoren o sean los contadores de un régimen de propiedad en condominio, es indispensable que en la escritura que se expide para una persona en particular se señale, uno, cuál es el área que se toma como propiedad exclusiva, con sus medidas, con sus colindancias y con cualquier otro punto que permita diferenciarlos, y que ahí mismo se señalen todas las áreas que son correspondientes de manera exclusiva, como bodegas, como cajones de estacionamiento, como balcones, como cualquier otra situación que venga adherida. Porque cuando no es así, insisto, después es verdaderamente complejo. Ya tendré oportunidad en el tiempo de preguntas de ponerles algunos ejemplos de qué problemas se genera por la falta de señalamiento. Y finalmente tenemos los bienes y áreas de uso común, que son aquellas que se comparten.
y que también es bien importante determinar desde este momento, aunque lo vamos a ver en la ley, que estas áreas comunes no pueden ser utilizadas de manera exclusiva por un condominio, porque es muy común que el que está en la planta baja se apropie del área que es lo que se llama el cubo de luz, porque pues está ahí juntito a su puerta y ya hasta lo techó y ya lo usó para su gimnasio, para qué sé yo. Entonces, eso lo vamos a ver en la parte de ejemplos, preguntas y respuestas. Entonces, vamos a ver ahora qué es el proindiviso, que este es el elemento toral indispensable en el concepto del condominio. El proindiviso significa que hay un porcentaje del todo de este inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio no identificado de manera particular o exacta, sino en forma abstracta sobre la vivienda. Ojo, no confundir con la propiedad exclusiva. Tenemos una propiedad exclusiva que vamos a delimitar perfectamente en la escritura y que decimos, el departamento 101 que tiene tales medidas y colindancias y que se ubica con tal orientación. Pero además de esto, existe el proindiviso, que significa, como ya mencionaba el contador Vicente en su presentación, que es la cantidad o porcentaje que ese condominio tiene sobre la totalidad del bien. Entonces, si compra un departamento que muy grande, es todo un piso y solo son 5 pisos, pues él va a tener el 20% en relación al total de ese bien. Y en esa medida se van a generar sus derechos y sus obligaciones. Vamos a seguir insistiendo en este tema conforme vayamos avanzando. ¿Cuáles son los derechos que tienen los copropietarios con base en este proindiviso? Bueno, pues los propietarios tienen derecho, primero, al uso sobre la cosa común. Yo tengo el derecho de pasar por los pasillos que existen en todo el edificio, aunque no estén en el piso donde está mi departamento, como ejemplo. Pero a su vez tenemos la obligación, el disfrute y la obligación de la conservación del bien en su totalidad. Por eso, como avanzaba el contador Vicente, pues es absurdo, es ilegal que el que está en la planta baja o un local comercial que da a la calle diga, yo no pago lo relativo al mantenimiento del elevador. ¿Por qué? Pues porque tiene el derecho y a su vez la obligación del uso y la conservación del bien en su totalidad. Tiene también derecho a la administración de la cosa común y tiene derecho a la defensa en juicio, así como a la división del bien común y su porción o cuota. ¿Cómo opera todo esto? Vamos a ver en una lámina adelante cuáles son los estatutos que se deben de consignar y cómo debo de hacer la defensa cuando hay un atropello, cuando hay una actitud indebida por parte de alguno de los condóminos, lo cual es más que común. ¿Cómo se disuelve el proindiviso o comunidad de bienes? Hay únicamente 4 causas que marca la ley para que el proindiviso se pueda disolver. Que obviamente al disolverse el proindiviso se concluye el condominio. Primero, por consolidación. Esto significa que cuando uno solo de los condóminos hace suyo todos los bienes, compra todo el edificio, pues ya ahí ya no va a haber condominio, ahí va a haber una propiedad exclusiva o total en favor de una persona. Por la pérdida o destrucción del bien, por la renuncia que hagan los condóminos, que también se les llama comuneros, a ese proindiviso, o por la división de la cosa cuando esto es factible.
En un condominio horizontal, por ejemplo, si la gente dice ya no quiero seguir en condominio, obviamente esto tiene que ser acuerdo de la mayoría, y vamos a hacer la división, el fraccionamiento de cada uno de los bienes, y esto es factible de acuerdo a la ley y a la propia naturaleza de esa cosa, de ese bien. Entonces, en ese momento se concluye o se acaba el proindiviso. Bien, entonces, a partir de todo esto que hemos venido expresando, vamos a concluir o vamos a contestar cuándo existe un régimen de propiedad en condominio, dice el artículo 4 de la ley, cuando se constituye sobre bienes inmuebles que en razón de sus características permite esta afectación y se va a tener un aprovechamiento común de áreas y conforme a ello vamos a poder tener instalaciones comunes y áreas privativas. Cuando cumplimos con estos requisitos, estamos hablando de la existencia de un condominio. Y como ya adelantábamos y lo establece el artículo 8, el condominio puede ser vertical, cuando es un edificio, una construcción sobre otra, que en la actualidad es impresionante porque gracias a la tecnología de la que disfrutamos, pues hay edificios de 800 pisos, que es verdaderamente increíble, como en Dubái. Entonces, en el condominio vertical tenemos que hay condóminos que son propietarios de un área dentro de un piso y pueden ser y tienen derecho a las áreas comunes, así como a las instalaciones en general. Después tenemos al condominio horizontal, que es cuando en lugar de crecer hacia arriba, crece en forma horizontal. Tenemos un área privativa también del terreno y tenemos áreas que son de uso común. Y finalmente el mixto, que es lo que más existe en la actualidad, donde tenemos tanto áreas privativas en forma horizontal como en forma vertical. Y ahora entramos ya, después de estos conceptos generales, entramos propiamente a lo que son las formalidades o requisitos legales. Dice el artículo 9 que para constituir un condominio, perdón, que no. Para construir el régimen de propiedad en condominio, ¿qué necesitamos? ¿Qué se va a hacer? Ok, ya existe un propietario, varios propietarios, ¿y qué vamos a hacer? Lo que está establecido en el artículo 9 de la ley. Es muy común que un propietario, cuando desea hacer un desarrollo de régimen de propiedad en condominio, él siendo propietario individual, propietario exclusivo, acude ante un notario. Aquí tenemos necesariamente que ir ante un notario. Aquí hago una aclaración. Los corredores no pueden intervenir en esta escrituración. Tiene que ser un notario. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las leyes que rigen la actuación de los notarios y de los corredores, únicamente es exclusiva competencia de los notarios todo lo relativo a la propiedad inmobiliaria. No podemos recurrir a un corredor público. Bien, entonces acude el propietario con el documento que acredita su propiedad y en uso de este derecho abutendi, ¿se acuerdan del derecho que permite abusar del bien? O hablando en términos actuales, con base en mi derecho de dominio, voy a hacer la afectación de mi inmueble al régimen de propiedad en condominio. Y entonces hago constar mi voluntad. Ahora, puede ser que no sea un solo propietario, que haya ya una copropiedad, ya haya varias personas que están en conjunto disfrutando de esa propiedad, ya sea colectivo o individual.
vamos a acudir ante el notario para declarar nuestra voluntad y que se haga constar en una escritura pública. ¿Y qué debe de contener esa escritura? Y ustedes me pueden decir, oye Eva, ¿para qué nos platicas esto? Si esto el notario lo debe de saber. Pues a veces no, a veces por alguna razón nuestros notarios se nos atoran. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de la ley para que cuando nos pasan el proyecto, lo revisemos y corroboremos que cuenta con todo este señalamiento para evitar que a futuro tengamos problemas. Entonces, ¿qué debe de decir? Primero, la identificación del bien. ¿Cómo? Mediante el señalamiento de su ubicación, sus dimensiones y sus linderos o colindancias. Segundo, los datos de identificación de las licencias, autorizaciones o permisos. ¿Por qué son importantes estos dos requisitos? Ustedes imagínense que ya compraron el departamento, que ya no es el dueño original, el que está al frente de la situación, y llegan las autoridades o llega el de junto y dice que nosotros estamos utilizando parte de su bien. ¿Con qué nos vamos a defender? Pues con la escritura de origen, donde se constituyó este régimen de propiedad y condominio, que invariablemente tiene que estar en la escritura donde consta nuestra adquisición, porque es el antecedente de esta propiedad que estamos adquiriendo. Bien. Y el tema de que se describan las licencias, autorizaciones o permisos, pues es porque a futuro, si igual la autoridad nos dice que no se cumplieron, nosotros tengamos elementos para demostrar que ese régimen se constituyó válida y legalmente. Pero igual en ese supuesto, nosotros debemos de tener completito en nuestra escritura todos estos elementos que se colocan como anexos en el protocolo. Bien, después necesitamos que esa escritura tenga la descripción y los datos de identificación claramente de cada unidad que se adquiere, de la que ustedes estén adquiriendo, con sus medidas y colindancias, los cajones de estacionamiento, y les decía, hay algunos que también ya están poniendo bodegas, o patios o balcones, etcétera. Cualquier situación que sea adicional debe de constar de manera muy clara. Luego, el valor nominal que se asigne a cada unidad de propiedad para de ahí nosotros poder saber cuál es el proindiviso que tenemos. La ley le llama y el porcentaje que le corresponde sobre el valor total del condominio. Esto es el famoso proindiviso. Después, el uso general y particular del inmueble y de cada una de las áreas privativas. A mí me tocó vivir, me ha tocado ver, que el inmueble de origen es de uso habitacional y por su ubicación muy cercano a muchos centros de negocio, se convierte después en negocio. Se convierte en local comercial, se convierte en locales de profesionistas, etc. Y si nosotros no tenemos en nuestra escritura claramente especificado que el uso que podemos darles indistinto, habitacional o comercial o profesional, entonces surgen los problemas. Y ahí dice que es habitacional y nosotros le queremos dar otro uso, tendremos que ver si es factible hacer el cambio. Luego se tienen que especificar cuáles son las áreas comunes, también tienen que estar perfectamente identificadas y en su caso inclusive la póliza de garantía. ¿Para qué? Para que en caso de que haya vicios ocultos o problemas severos, podamos hacer uso de esta póliza de garantía. Recordemos que casi todos los códigos de los estados conceden un término de 6 meses para denunciar, para exigir, en el caso de vicios ocultos, la reparación del bien.
Y ahí en esta escritura donde se haga la constitución del régimen de propiedad en condominio, se deben de establecer la forma en que se van a determinar las cuotas y cuáles van a ser los derechos que tenga la asamblea para inclusive cambiar, modificar la escritura constitutiva. A este respecto, de una vez anotamos que como en cualquier conjunto de personas, en el caso del régimen de propiedad en condominio, la asamblea de condóminos es la autoridad máxima, es la que puede determinar todo lo relativo a la vida de ese condominio.